Los trastornos del neurodesarrollo se van a presentar principalmente en el primer periodo, ¿verdad?, de desarrollo del ser humano. Se considera trastornos del neurodesarrollo aquellas afectaciones que se ven implicadas en el cerebro. Uno de los principales es el trastorno del espectro del autismo, ¿verdad? Ningún tipo de fármaco que sea específicamente para eso. Primero, porque es una condición, no es una enfermedad. Entonces, al ser una condición, ya la persona, desde que nace hasta que llegue a fallecer, va a tener siempre esa condición. Puede llegar a mejorar. Ahí es donde nosotros tenemos que entender que no es por una cadena generacional, no es por el pecado de alguien más, que entonces así, por eso nació su hijo de esta forma, y que no es un demonio realmente, ni siquiera ni la ansiedad ni la depresión son demonios, porque hasta en la misma Biblia, aunque no se dice ansiedad ni depresión, pero sí se hablan de ciertas características en este caso. A continuación, hablemos en lo secreto. Hola, gracias por acompañarnos una vez más aquí hoy a través de Hablemos en lo Secreto. Y hoy tenemos como invitada a Gloriana Gómez. Ella es psicóloga. Ya ustedes la han escuchado en Momentos con Male, pero hoy las tenemos aquí en Hablemos en lo Secreto. Y hoy vamos a hablar sobre los trastornos del neurodesarrollo. ¿Cómo estás, Gloriana? Bien, un gusto estar con ustedes hoy en esta tarde. Gloriana, ¿qué te parece si comenzamos a hablar sobre el trastorno del neurodesarrollo y cuáles son algunos ejemplos comunes? Sí, claro. Bueno, los trastornos del neurodesarrollo se van a presentar principalmente en el primer periodo, ¿verdad?, de desarrollo del ser humano, que sería prácticamente casi que desde el primer año de vida a más o menos a los 18 años, que es cuando ya consideramos que, pues, se puede considerar ya una persona adulta, ¿verdad? Ya después de los 18 años estamos hablando que ya se va eh, generando cierta madurez para poder considerar a un ser humano como adulto, ¿verdad? También teniendo en cuenta de que hay varios estudios que explican que nuestro cerebro se termina de desarrollar por ahí más o menos entre los 25 años, 24, 25 años, ¿verdad? Se considera trastornos del neurodesarrollo aquellas afectaciones que se ven implicadas en el cerebro, o sea, que nuestro cerebro se está viendo afectado por alguna afectación o en nuestro sistema nervioso. Este tipo de trastornos pues va a provocar ciertas dificultades a nivel de, por ejemplo, algún funcionamiento cognitivo, a nivel emocional, a nivel social o a nivel motor. Y estos trastornos donde se logra ver la principal manifestación es en la infancia, ¿verdad? Y pueden llegar a afectar, por ejemplo, el aprendizaje, la comunicación, el comportamiento, las conductas y la capacidad de poder llevar a cabo diferentes tipos de actividades cotidianas. Gloriana, ¿y cuáles podemos hablar de esos trastornos o enfermedades? Ok, de los principales, digamos, que tienden a ser como muy conocidos o que los niños y niñas pueden tener un diagnóstico de estos, uno de los principales es el trastorno del espectro del autismo, ¿verdad? Que, como se menciona, es un espectro, lo cual quiere decir que tiene diferentes modalidades, podríamos decirlo de una forma, ¿verdad? O eh, características que pueden haber 10 personas que estén dentro de este espectro, pero ninguna va a ser igual en su comportamiento. Y además, como mencionábamos anteriormente, este tipo de trastorno se menciona porque va a tener problemas en la comunicación principalmente, en su comportamiento, en interacciones sociales. Puede llegar a tener diferentes dificultades, ¿verdad?, para poder comunicarse o relacionarse socialmente. Y además, a veces tienden a tener patrones
de conducta o motores, ¿verdad? Que son como repetitivos. Pero además de esto, también hay como un sector de este espectro donde los chicos tienden a ser muy inteligentes, presentan altas capacidades, ¿verdad? Pero al no tener, digamos, como mucho desarrollo en el área social, esa gran inteligencia en contraste a la falta de capacidad social, ¿verdad? Ahí llega a generar cierta interacción de cómo poder yo desenvolverme de una forma un poco más adecuada, a pesar de que tengo una gran inteligencia, en el sentido de que tengo capacidades de entender, de conocer muchos temas, de saber de muchos temas. Como tienen intereses, tienden a ubicarse específicamente en intereses importantes para ellos, entonces se llegan a ser como especialistas, ¿verdad? En ese tema, y son personas que pueden manejar un tema prácticamente al derecho y al revés, teniendo una corta edad. Por otro lado, también está el trastorno del déficit de atención, ¿verdad? Que este se va a caracterizar por que se presentan ciertas dificultades en la atención. O sea, cuando nosotros tenemos que enfocarnos, prestar atención en algo, ¿verdad? Y desarrollar esa atención selectiva de, voy a leer esto, voy a hacer esto, voy a prestar atención a la maestra. Ahí es donde muchas veces se suele ver una afectación, pero no necesariamente son personas que tienen problemas en el aprendizaje, sino que pueden ir muy bien académicamente, pero van a presentar este tipo de falta de atención en cosas principalmente que no les gusta, que no les llama la atención, ¿verdad? Pero también está la otra contraparte, que son chicos que presentan también este trastorno, conocido como TDAH, ¿verdad? Por sus siglas, y si van a presentar en algunos momentos o en el principio de su proceso escolar educativo eh, problemas en el aprendizaje, porque ahí resulta que, aunque no está categorizado así, también podemos ver como un abanico de diferentes características en las personas que presentan un déficit de atención. Hay personas que van a estar dibujando y van a estar escuchando a la profesora y van a lograr poner atención y acordarse de absolutamente todo. Hay otras personas que lamentablemente no, por más que ellos traten de ver a la profesora, de seguir a la profesora, de tratar de escuchar a la profesora, van a estar muy pendientes de todo lo que pasa a su alrededor, de si se cayó un lápiz, de si pasó una persona, de si hablaron, etcétera. Y ahí entonces es donde principalmente se desarrolla entonces una problemática en el proceso del aprendizaje y presentan mayor dificultad. También existe como otra modalidad del déficit de atención que es la hiper y la impulsividad. La hiperactividad son chicos que tienen problemas en la captación de la atención, pero además son personas muy energéticas. Tienen una gran energía, ¿verdad? Que más bien les cuesta dormir, les cuesta quedarse quietos, siempre tienen que estar haciendo alguna actividad, brincando, corriendo, haciendo algo y donde usted va a escuchar es que él nunca se queda quieto, ¿verdad? Porque eso es algo que siempre se escucha en una persona muy hiperactiva. Y la persona impulsiva es la persona que le cuesta controlar sus impulsos, que le dicen no toque eso y pum, de una vez lo tocó, ¿verdad? No haga tal cosa y lo hace porque necesita como satisfacer esos impulsos, por lo cual muchas veces se les dificulta y ahí es donde terminan siendo muy impulsivos, tomando decisiones, haciendo cosas y a veces tienden a tener ciertas conductas de riesgo, ¿verdad? Porque no logran medir que si se subieron en aquel muro se pueden caer y algo les puede pasar, sino que nada más hacen lo que desean hacer, por decirlo, ¿verdad? Entonces ahí es donde hablamos de la parte impulsiva, donde van a verse como con dificultad de poder controlar sus comportamientos y de manejar los impulsos o verse como muy inquietos. Está por otro lado también los trastornos del aprendizaje, que ya en este caso son conocidos como por ejemplo la dislexia. Son chicos que van a tener cierta dificultad
el entender las características básicas del aprendizaje, que es el leer, el escribir, la parte numérica, ¿verdad? Entonces ahí es donde estas habilidades académicas, como leer, escribir, hacer cálculos matemáticos, se ven con cierta dificultad debido a que no pueden lograr desarrollar una comprensión del por qué o el para qué de cada una de estas habilidades. Y ahí es donde muchas veces lo vamos a escuchar como dislexia, discalculia, ¿verdad? Que son problemas a la hora de leer, de escribir o con la parte numérica. Entonces, en este tipo de trastornos es donde vamos a ver la dificultad, donde los chicos a veces invierten números, invierten letras, están leyendo tal vez un párrafo y leyeron otra cosa totalmente que no tenía que ver, ¿verdad? Entonces son situaciones que se les dificulta a ellos, que se presentan mucha complicación en el proceso de estudio y normalmente son considerados como chicos vagos, como chicos que no quieren estudiar, que no quieren hacer las tareas o asistir a la escuela o al colegio. Y esto principalmente se da por esa dificultad. Entonces, lo que provoca es que hay tanta sensación de dificultad, de falta de comprensión, que lo que prefieren es evitar hacer esas tareas, porque les viene a generar pues una sensación de malestar, ¿verdad? El no poder brindar como una respuesta correcta o el estar fallando constantemente. También está, por ejemplo, los trastornos de lenguaje, ¿verdad? Que son personas que tienen problemas a la hora de gesticulizar las palabras, que se ve afectada su comunicación, ¿verdad? De manera efectiva. Y así, digamos, vamos a encontrar varios trastornos que existen mucho más, pero también algo que se está viendo mucho hoy en día es que tanto los niños como las niñas están desde edades muy tempranas padeciendo tanto depresión como ansiedad. Depresión muchas veces se genera a raíz de alguno de estos trastornos que tal vez no fue identificado en un momento oportuno. Y ahí es donde los chicos se comienzan a sentir diferentes, se comienzan a sentir como que no son parte del grupo, ¿verdad? Y eso les genera como sentimientos de sentirse excluidos, rechazados, no se sienten como parte de su grupo, por lo cual muchas veces terminan entrando en estados de depresión o el no llegar a los estándares de aprendizaje que normalmente se esperan, ¿verdad? En cierto grado, y eso a veces les va a generar ansiedad, donde es una preocupación de si me va a salir bien las cosas, de si voy a tener bien los resultados, de si tengo que presentar un examen y no me va a, no estoy respondiendo de forma correcta o incorrecta y empiezan a dudar de sí mismos, por lo cual muchas veces también su autoestima se empieza a ver bastante afectada. Que, ¿cómo me llama la atención todo lo que has hablado? Porque mucha gente se imagina que este tipo de personas son anormales, que tienen problemas mentales, que son personas que no son adaptos, pero la mayoría son personas inteligentes, son personas que realmente creo que con un tratamiento, sí, con un tratamiento, ellos pueden ser parte de la sociedad y más bien aportar cosas a la sociedad. Bueno, existen muchas personas famosas, ¿verdad? Que podemos encontrar a lo largo de la historia que han tenido alguno de estos trastornos, ya sea del aprendizaje, ya sea un autismo, un déficit de atención, y son personas súper inteligentes. Por ejemplo, Einstein eh, entra tanto dentro del espectro del autismo como dentro de los problemas del aprendizaje, ¿verdad? Porque cuando era pequeño fue rechazado en la escuela y le dijeron, este chiquito tiene que ir para otra parte, aquí no va a hacer nada, aquí no aprende, aquí no, absolutamente nada. Y lo sacan, ¿verdad? Y entonces ahí más bien él empieza prácticamente a estudiar solo y a generar un montón de cosas hasta que ya él se nivela y puede entrar a las diferentes universidades y todo.
Igualmente pasó con Mozart, por ejemplo, tanto Bill Gates como también el de Apple, que ese se me olvida el nombre, y así un montón de otras personas, ¿verdad? Steve Jobs, de Steve Apple. Jobs, ajá, exactamente. ¿Y qué te parece si hablamos en este tiempo sobre el autismo? Creo que podría ser uno de los principales temas de muchos de los que vamos a desarrollar ya también con Malena, pero si te parece, hablamos un poco del autismo. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo una persona puede identificar? Porque me imagino que hay algunas actitudes que se pueden confundir o comportamientos, ¿no? Eh, ¿Cómo se puede diagnosticar una persona así de simple vista que tiene autismo antes de llevarla a donde un profesional? Muchas veces, no en su mayoría, es que por eso es que hay que realmente la persona que vaya a generar un diagnóstico tiene que ser una persona que realmente tenga una especialidad, se haya preparado para poder identificar, porque dentro de todos estos trastornos que se hablan, ¿verdad? Hay algo que se llama un diagnóstico diferencial. Y este diagnóstico es que yo puedo ver muchas características del TEA, pero también esas características pueden estar dentro del déficit de atención o hasta dentro de un trastorno de déficit intelectual, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas hay que poderlas ver. Vamos a identificar dentro del espectro del autismo dificultades en la comunicación. Entonces, un chico, algo que hay que tener muy claro es que, por ejemplo, cuando nosotros nacemos acá en Costa Rica, nos dan un librito, ¿verdad? Donde supuestamente a cada cierta edad las partes del desarrollo que nosotros tenemos que ir cumpliendo. Entonces, se supone que entre los 8 meses, más o menos al año, ya un bebé tiene que ir balbuceando, así diciendo ciertas palabras, y entre el año a los 2 años, podríamos decir, ya un bebé puede hablar o comunicarse un poco, ¿verdad? Entonces, cuando se presenta un retraso en ese desarrollo que se categoriza como normal, ¿verdad? Donde son como los hitos del desarrollo de los bebés, ¿verdad? Ahí es donde tenemos que prestar cierta atención. ¿Por qué? Porque puede presentar ya sea una dificultad en el lenguaje, nada más sola, o también puede ser un signo de un posible TEA. Algo que hay que tener muy en cuenta es que si genéticamente hay ya una predisposición a el espectro del autismo, eso quiere decir que puede ser que sea muy probable que mi hijo o el hermano de mi hermano tenga un hijo, puede ser que entonces tenga también autismo. ¿Eso qué quiere decir? Que genéticamente ya en mi familia tiene que haber ciertas características, síntomas o personas que padezcan, digamos, pues el trastorno, ¿verdad? Que hay algún tipo de gen recesivo o de gen muy activo con respecto al trastorno del espectro del autismo. Principalmente se da por genética, ¿verdad? No es como que las personas se tomaron algo, hicieron algo, se vacunaron o no se vacunaron, le pusieron la vacuna al bebé recién nacido o no se la pusieron, porque esos son mitos, ¿verdad? Que se dice que si le pusieron X vacuna cuando recién nació, entonces eso fue lo que provocó autismo. Realmente esos son mitos, porque, bueno, por ejemplo, en el caso de nosotros como costarricenses, nos ponen cierta cantidad de vacunas al nacer y si fuera la vacuna la que provocara el autismo, entonces ahí serían prácticamente todos los costarricenses que hayan recibido esta vacuna tendrían autismo. Pero aquí es unos sí y otros no, ¿verdad? Entonces, eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Ya visualmente, una persona, padre o madre, puede identificar, por ejemplo, si tiene dificultades en la comunicación, un retraso en el habla o ausencia total del mismo, ¿verdad? Dificultades para iniciar o mantener una conversación, ya un chico un poquito más grande, ¿verdad? Eh,
uso repetitivo o muchas veces inusual del lenguaje, como por ejemplo repetición de palabras o frases, que es algo que se conoce como ecolalia, ¿verdad? Entonces es como eh, chicos que a veces utilizan frases muy elevadas para su edad, palabras muy elevadas para su edad, que tal vez ni siquiera son normales en el uso de su ambiente familiar. También se puede ver ciertas dificultades en la interacción social del niño, ¿verdad? Donde se habla de dificultades como por ejemplo para establecer relaciones con sus amigos de su misma edad, el poder jugar con ese chico que tiene la misma edad, ¿verdad? Sino que más bien siempre se ven como que juegan solos, les cuesta iniciar un juego con chicos en el mismo jardín de niños o cosas así, ¿verdad? Muchas veces podemos ver también cierta falta de interés en compartir experiencias o emociones, que digamos el chico, ay mami, mira es que me pasó esto y esto y esto. Hay niños que hablan mucho, ¿verdad?, sobre sus experiencias y todo lo que vivieron o lo que les gustó. Hay otros que no, que tienden a ser mucho más reservados. Necesidad de mantener ciertas rutinas, ¿verdad? Y que les cuesta mucho, por ejemplo, someterse a cambios. Esos son comportamientos, digamos, que tienden a ser un poco más estructurados, entonces tal vez el chico siempre está acostumbrado a que lo levanten a cierta hora, a comer cierta comida, y cuando se hace un cambio por vacaciones o por alguna actividad familiar, eso puede desestabilizarlo emocionalmente. Vamos a ver a veces movimientos repetitivos en los chicos, ¿verdad? Como por ejemplo, hay algo que se llama como el aleteo, que es cuando están muy emocionados o mueven mucho las manitas o mueven mucho los brazos, ¿verdad? Como si fuera un aleteo, ¿verdad? Por eso es que se le llama así. Algunos tienden a caminar como de puntillas en el sentido de que no logran poner totalmente el talón. Hay chicos que tal vez cuando están en esas crisis dan vueltas y vueltas y vueltas y siempre la forma de jugar es dar vueltas y vueltas y correr alrededor de algo o cosas así, o balancearse, ¿verdad? Entonces, todas esas son características a nivel de comportamiento que podemos como identificar. Intereses o actividades, ¿verdad? Que tienden a ser como muy estrictos o muy repetitivos, que siempre les gusta jugar con el mismo carro, o con la misma muñeca, o con la misma bola, o con el mismo juguete, ¿verdad? Entonces siempre con eso mismo, si algo sucede al juguete o algo le pasa al juguete, es aquel caos a nivel del hogar, ¿verdad? Porque no se sabe qué hacer y el chico entra como en un problema a nivel más emocional, ¿verdad? Y hay algo que también algunos de los chicos presentan que se llaman como sensibilidades sensoriales. Y este tipo de sensibilidades son a nivel de estímulos, por ejemplo, luces brillantes, sonidos muy fuertes, texturas, que eso muchas veces viene a afectar la alimentación del chico, que no me gusta esto porque no me gusta la textura, o prueban algo y de una vez sienten, se les activa el reflejo del vómito, ¿verdad? Porque no soportan esa textura, no soportan cierta textura de algunas telas, ¿verdad? Entonces hay chicos que esos son sensibilidades sensoriales. Por sí solas, cada una de estas características, como la sensibilidad sensorial, comportamientos repetitivos o estructurados, la dificultad de socialización y de comunicación, por sí solas, si presenta esta y aquella, no significa que mi hijo tiene autismo, sino que hay algo ahí que tengo que indagar. Pero realmente, digamos, si yo veo varias características de esto, ya eso me puede generar una alerta, ¿verdad? Para prestar más atención y decir, bueno, sería importante buscar un profesional para poder realizar una evaluación más detallada. ¿Y cuál es el papel de la familia en el apoyo de un niño con autismo? Ok, el papel de la familia, primero que todo, es estar ahí, pues presente, ¿verdad? Poder identificar esto y ya en el proceso
de que ya se haya identificado, se haya brindado una evaluación. Las evaluaciones no es para dar una etiqueta, que la mayoría de las personas hasta cierto temor le tienen a este tipo de evaluaciones, ¿verdad? Más que todo porque pues son evaluaciones a nivel mental, cualquiera de las que hablamos anteriormente. Primero, la familia va a pasar por un duelo porque cada uno de los seres humanos que tiene un hijo normalmente va a tener algún tipo de expectativa sobre su hijo, va a tener ciertas metas, ciertas ideas que se imagina y que van a ser de esa forma, ¿verdad? Como cuando nosotros decimos voy para un nuevo trabajo y creemos que va a ser así, 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 y conforme va pasando el tiempo, pues no es así. Entonces, cuando la persona, los padres se llegan a dar cuenta de que su hijo presenta algún tipo de estos trastornos y principalmente en el caso del autismo, ahí es trabajar ese proceso de asimilación de que mi hijo no es como mis otros hijos, como los otros sobrinos, como otros chicos que he conocido, sino que tiene diferencias, pero esas diferencias no son una limitante. Entonces, es ir trabajando en ese proceso y en un duelo que siempre, siempre se da, sino que es realmente llegar a pasar y a sobrepasar y aprender a trabajar en esto. A partir de ahí y reconocer que hay ciertas cosas que pueden llegar a ser diferentes, es brindarle todos los apoyos necesarios que un chico con autismo puede requerir dependiendo pues del nivel que presente, ¿verdad? Entonces, ahí es donde cada una de las familias va a buscar eso. Hay chicos que van a necesitar, por ejemplo, terapia ocupacional, sensibilización a la parte sensorial, procesos de autorregulación, brindarle ciertas herramientas a nivel social, comunicativo, ¿verdad? Etcétera, para que se pueda estar ahí, brindarle una estructura a nivel familiar, saber anticipar las cosas. Por eso es muy importante que no solo sea el chico el que lleve un proceso, ¿verdad? De cierto tipo de rehabilitación en cada una de las áreas que puede tener alguna deficiencia, sino también la familia que se involucre en este proceso para poder desarrollar y brindarle esa confianza y ese apoyo que los chicos necesitan. Hoy en día contamos con muchas herramientas, ¿verdad? Como la terapia ocupacional, la terapia psicológica, etcétera, para poder ayudar a los chicos a que se desenvuelvan y tengan pues una vida totalmente funcional. Anteriormente, hoy en día nosotros podemos encontrarnos adultos que ya después de la adultez identifican que son personas que están dentro del espectro del autismo. Y dicen, pero yo nunca necesité eso, yo pude salir adelante, no recibí ningún tipo de terapia ni nada de esto. El detalle es que el proceso de desarrollo que tuvo esa persona y a lo que se tuvo que enfrentar esa persona sin ninguno de estos apoyos fue mucho más difícil en comparación a una persona que pueda recibir todos estos apoyos, ¿verdad? Entonces, una cosa es que de ahí una persona, no sé, necesite ciertas herramientas para escalar una montaña y uno escoja sin herramientas y otro escoja con herramientas. Los dos lo pueden lograr. Lo que sucede es que para uno va a ser mucho más difícil y más riesgoso el escalar una montaña sin herramientas que el otro que le está escalando con herramientas y con un arnés de seguridad. Entonces ahí es donde el brindar esos apoyos realmente es súper recomendable, ¿verdad? Y es muy, muy bueno para el proceso del desarrollo del chico. Y estas personas tienen que usar algún tratamiento médico, pastillas para quitar un poco la ansiedad, o es únicamente terapias y un trabajo con el profesional. Eh, no siempre, puede haber cierta con morbilidad, que eso quiere decir, digamos, que pueden tener autismo y pueden tener déficit de atención, entonces ahí se dificulta un poco, ¿verdad? El prestar atención, que puede haber ciertas características, entonces
Muchas veces cuando se brinda algún tratamiento farmacológico por parte de los especialistas en psiquiatría, principalmente puede ser como para el déficit de atención o para, digamos, ansiedad que se puede generar en el chico, ¿verdad? Para bajar esos niveles de ansiedad, donde a veces vemos que los chicos se comen las uñas, que comen en exceso o que no comen absolutamente nada, ¿verdad? Que sudan y no saben, sudan en exceso, o sea, que tienen muchos más síntomas y ahí es principalmente para eso. Pero por sí solo, por el autismo, realmente no se brinda ningún tipo de fármaco que sea específicamente para eso. Primero, porque es una condición, no es una enfermedad. Entonces, al ser una condición, ya la persona, desde que nace hasta que llegue a fallecer, va a tener siempre esa condición. Puede llegar a mejorarla por medio de los procesos terapéuticos y psicoterapéuticos, ¿verdad? Teniendo más herramientas, más conocimiento de su propia condición, etcétera, ¿verdad? Pero no es que se va a llegar a curar como si fuera un resfriado. Y los medicamentos muchas veces, digamos, como para el déficit de atención o la ansiedad o cosas así, es para poder sobrellevar las situaciones. Lo que hace es una compensación, ¿verdad? A nivel físico, a nivel mental, y genera una facilidad para la persona en su funcionamiento diario. Muchas veces cuando se genera una medicación a nivel psiquiátrico, ¿verdad? O a nivel médico para este tipo de condiciones es para mejorar la calidad de vida de la persona y el desenvolvimiento en su vida cotidiana para que sea mejor. Porque aunque una persona puede hacerlo sin medicamentos, va a generar una mayor dificultad, una mayor complejidad, ¿verdad? En ese desarrollo. Pero para el autismo por sí solo realmente no hay ningún medicamento específico hasta el momento que se utilice en ese sentido. Muchas veces sí les dan suplementos vitamínicos debido a las restricciones alimenticias que ellos manejan, ¿verdad? Que no como esto porque no me gusta la textura, no, esto otro tampoco lo como, sino que a veces tienden a comer ciertos alimentos específicos y les cuesta un poco más como innovar o abrirse más a ciertos otros tipos de alimentos. Entonces ahí es donde se utiliza muchas veces más que todo como suplementos alimenticios o vitaminas, ¿verdad? Para compensar el desarrollo en sí. Importante eso que vos dijiste ahora de que no es una enfermedad, ¿verdad? Porque mucha gente piensa que este tipo de trastornos son enfermedades y que hay que hacerlos a un lado, ¿verdad? O hay que ver qué se les hace para no los tenerlos. Y más bien, creo que es un desafío de la sociedad hacerlos parte de nosotros mismos. Así es, exactamente. Y es que todos tenemos que adaptarnos, porque de ahí es de donde sale que estamos prácticamente en una sociedad neurodiversa, ¿verdad? O sea, nuestro cerebro, mi cerebro no es igual al suyo ni igual al de ninguno de los que nos están escuchando en este momento. Vamos a tener percepciones, vamos a desenvolvernos de formas diferentes. Entonces, ahí tenemos que aprender a desarrollar un nivel de tolerancia y de comprensión para todos. Pero, lamentablemente, si ha habido ciertas dificultades, el solo el hecho que entre unos y otros se puedan desarrollar porque vienen de países diferentes o tienen un color de piel diferente, que es algo visible, ahora cuando es algo que no es visible, la comprensión muchas veces es 1000 veces más complicada. Y me imagino que los avances sobre diagnosticar esto cada vez son mayores. Sí, realmente cada vez pues hay mucho más conocimiento, ¿verdad? Una cosa es cuando nosotros, no sé, en los 1980 o 1970, que en ese entonces la parte científica no estaba tan avanzada como está hoy en día, ¿verdad? Eh, que por eso es que no se identificaban tantos. Ahora se habla de que ahora todo el mundo es autista o todo el mundo tiene déficit de atención. Y no es que todo el mundo lo tenga, sino que es que han logrado identificar con una mayor facilidad
más de este tipo de características, ¿verdad? Entonces, y las personas tienden a buscar más ayuda a nivel psicológico y psiquiátrico para poder entenderse a sí mismos y para poder ser mucho más funcionales en la sociedad, porque lamentablemente estamos en una sociedad que tiende a ser bastante compleja cuando tenemos algo pequeño que sea diferente a lo que nos manda la sociedad como deberíamos de ser, supuestamente, ¿verdad? Y Gloriana, y ellos mismos se enfocan a veces en un proyecto y están como enfocados en eso y no salen de eso. Sí, eso tiene que ver con la parte de sus intereses, ¿verdad? Que ellos realmente tienen intereses muy fijos, tienden a ser muy importantes para ellos. Entonces ahí es donde se terminan haciendo realmente expertos, ¿verdad? En ese tema. Hay personas, bueno, hay niños realmente que les encanta algo que tenga que ver con la astronomía o que tiene que ver con la época prehistórica de los dinosaurios y todo eso. Y son chicos, vea, como de 5 años que se saben todos los nombres de los dinosaurios y es algo increíble que ni siquiera uno puede pronunciar a veces ese nombre, ¿verdad? Pero ellos todos se lo saben y te pueden decir qué comían, qué no comían, cuáles eran la familia de los dinosaurios, qué esto y qué el otro, y ellos ahí se centran. Cuando ya eso llega un momento en donde les aburre o terminan creciendo, ¿verdad? Y entonces tienen otro interés, se van a enfocar en eso. Una de las desventajas hoy en día es que los videojuegos y los aparatos electrónicos tienen la facilidad de captar a este tipo de personas que se obsesionan por ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, ahí el detalle es que tienen una gran capacidad para un gran aprendizaje, pero al este tipo de aparatos, ¿verdad? Los acaparan y entonces se viene como a reducir esas grandes capacidades que pueden tener en otras áreas y especializarse en otras, pues en otros tipos de conocimientos, ¿verdad? Entonces, esa es una desventaja. Si todo se hace con medida, ¿verdad? Pues realmente pueden seguir adelante y pueden explorar más. Hay chicos que definitivamente no todos les va a gustar los videojuegos, pero el videojuego o las redes sociales o los aparatos electrónicos están creados con un propósito de captar más fácilmente la atención. Sí, ahora que estás hablando de eso, yo conocí una vez a un niño que se dedicaba a dibujar buses, Mm, autobuses. Y hacía el autobús y él te hablaba y te decía, este autobús es un, qué sé yo, un Bluebird del 225 con tanto de capacidad de pasajeros y no sé qué. Y te decía todo el desarrollo. El muchachito tenía como unos 7 años. Y ni el papá, ni la mamá, ni nada tenían que ver con autobuses, pero mm, él se enfocaba y tenía un cuaderno lleno de todos los modelos de carros y los dibujaba perfectos. O sea, mm, no garabatos, sino el mm. autobús como tal y como era el modelo. Sí, yo he conocido a gente que le gusta la astronomía, que le gusta los números, les fascinan, son casi que una calculadora humana, ¿verdad? Les encanta, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con mecanismos como de hélices o helicópteros o abanicos, ¿verdad? Eh, Hay un montón de afinidades que ellos llegan a tener y es algo increíble, realmente es muy, muy increíble el poder ver y admirar cómo una persona tiene esa capacidad de saber y tener conocimiento que uno dice, ¿de dónde lo sacó, verdad? Muchas veces. Lo interesante es que estamos hablando que Steve Jobs, por ejemplo, tenía ese trastorno y bueno, y parte de lo que estamos ahora disfrutando en los celulares, en la música, muchas cosas, de ahí, él las inventó en la cochera de un garaje sin terminar de estudiar, Ujú. ¿verdad? Entonces vemos cómo el valor a veces de esos trastornos, si lo sabemos manejar o la familia sabe manejar, cómo pueden producir mucho en la sociedad. Sí, exactamente. Gloriana, ¿y qué pasa si en este momento
alguna persona, algún padre le diagnostican que su hijo tiene esto? ¿Qué les podrías decir vos? Porque a veces cuando hay una mala noticia, ¿verdad? Estamos hablando de cosas buenas, pero cuando le diagnostican a un padre que su hijo tiene eso, ya se les cae el mundo. ¿Qué se Ujú. les puede decir? Bueno, realmente es difícil porque ahí se caen esas expectativas que hablábamos hace un rato, ¿verdad? Y es entender también que si su hijo está con esto es porque o de parte de mamá o de papá viene la situación, ¿verdad? O sea, viene esta condición. Puede ser que tal vez no sea tan perceptible, por ejemplo, en las mujeres es el generar un diagnóstico de trastorno del espectro autismo se complica un poco más por la particularidad de la mujer en que ella tiende a aprenderse de forma más sencilla los comportamientos sociales, no porque los entienda, sino porque dice esto se tiene que hacer así y así puedo ser aceptada o así es como se debe de hacer, yo lo aprendo y lo repito y punto, ¿verdad? Entonces puede ser que a veces entre la pareja o que tiene a su hijo, todavía ni siquiera se esté diagnosticado, ni siquiera se haya percibido o percatado de que hay algo así. Y cuando ya se identifica que su hijo lo tiene, pues definitivamente se va a generar ese duelo y es importante reconocerlo, pero entender que su hijo tiene todas las capacidades realmente para seguir adelante y entre más apoyo reciba de su familia, va a ser mucho más sencillo el dedicarse a conocer a su hijo, el saber qué es lo que le gusta, qué no le gusta, eh, el poder brindar una comunicación y un apoyo adecuado entre los padres y el hijo, ¿verdad? Realmente eso es de mucho enriquecimiento. El poder tener una comunicación constante con sus terapeutas es de mucho enriquecimiento para los padres para poder comprender mejor a su hijo, ¿verdad? Y entendiendo que hay una cierta parte del espectro que es totalmente funcional y que puede salir adelante y puede ser totalmente independiente en su vida adulta. Hay otra parte del espectro que va a tener una mayor dificultad para poder desenvolverse de una forma más autónoma y puede ser que también requiera siempre de un apoyo de personas. Pero aquí es lo importante de poder consultar a los profesionales para que se les pueda brindar la mejor guía para salir adelante entre todos como familia, con su hijo, ¿verdad? Y así poder brindarle todas las herramientas que necesiten. El apoyo es lo más importante, independientemente de la situación, ya sea física, ¿verdad? Que se presente una situación física, emocional o mental. El apoyo familiar siempre es uno de los recursos más valiosos que puede tener un ser humano. Lorena, me llamó la atención que dijiste que los hombres, que las mujeres, es más difícil identificar el trastorno. Sí, exactamente. Normalmente, como que se mimetiza más, digamos, las características o los síntomas, por decirlo de una forma, ¿verdad? Que se pueden observar. Entonces, se tienden a confundir con otros trastornos, como por ejemplo el déficit de atención, ¿verdad? A veces nada más como un trastorno de la socialización, ¿verdad? Entonces, y realmente vamos a estar hablando más que todo de un trastorno del espectro del autismo. Entonces, por eso es que hay que ser muy minuciosos y el profesional tiene que estar muy enterado de esto para poder identificar adecuadamente si presenta o no presenta esta condición. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen ciertas características a nivel que decimos que tienden a ser más emocionales, que tienden a ser más sociables, ¿verdad? En la parte de la comunicación y todo. Entonces, y más anteriormente, donde usted sí nacía mujer, usted tenía que cumplir ciertas características y ciertos hasta estereotipos, ¿verdad? Porque ese era su rol. Hoy en día, pues eso ya ha disminuido en gran parte, ¿verdad? Por lo cual se puede identificar que hay ciertas chicas que no son tan sociables, que no comunican tanto,
que sus expresiones emocionales no son tan expresivas como en el caso de otras, ¿verdad? Entonces, eso también va a identificar si está dentro o no está dentro, ¿verdad? Y que en el caso de las mujeres se presenta, digamos, el trastorno del espectro autista se presenta más en hombres porque se identifica más en hombres. Y en mujeres se presenta, pero es porque se tiende a tener esta característica de que se mimetiza, ¿verdad? Que no se logra identificar tan fácilmente. Entonces, una mujer es más fácil que se acople a la sociedad que un hombre. En gran parte sí podríamos decirlo, ¿verdad? Pero eso va a depender de el nivel de funcionamiento que tenga dentro del espectro del autismo. Entonces, más hombres necesitan una terapia que mujeres. Realmente todos lo necesitarían, pero puede ser que tal vez un hombre necesite un poco más de terapia, más a nivel de los procesos sociales, ¿verdad? O de comunicación que en el caso de una mujer. La mujer también los va a necesitar, pero puede ser que los objetivos de la terapia cambien en comparación, ¿verdad? A un chico, digamos que sean gemelos, ¿verdad? Y que uno sea un hombre y que otro sea una mujer. Entonces, los dos tienen el espectro del autismo, entonces no va a ser la misma terapia aunque sean gemelos, pero es que son casi iguales y esto y el otro, ¿verdad? No, siempre los objetivos van a cambiar porque puede ser que en el caso de ellas eh, tengan otro tipo de necesidad en comparación con el chico, que ellas puedan tener una mejor sociabilidad, una mejor expresión sentimental, pero aunque ellas lo tengan, no necesariamente comprenden el por qué es de cada una de las cosas, porque recordemos que muchas veces es nada más a través de un aprendizaje, una repetición de un patrón. No porque entiendan de que tengo que, por ejemplo, que tengo que saludar porque de ahí es una ética y tengo que saludar siempre porque en el día se dice buenos días y en la noche se dice buenas noches y eso de ahí es normal. Yo nada más lo aprendo porque tengo que hacerlo porque todo el mundo lo hace. ¿Y qué más podemos hablar para ir finalizando sobre este tema, Gloriana? Ok, algo que es muy importante es que los diferentes niveles, ¿verdad? Que se hablan. Antes se hablaba de uno que era conocido como Asperger, que ese ya fue ingresado dentro de este espectro del autismo, que las personas que se les llama o se les decía Asperger son personas de un autismo de alto funcionamiento que se pueden desenvolver en la sociedad con ciertas dificultades en algunos momentos, pero se pueden desenvolver adecuadamente, ¿Cómo cuáles ¿verdad? dificultades? Por ejemplo, la parte de socialización, donde tal vez tienden a tener grupos de amigos muy, muy cerrados, uno o dos amigos a lo mucho, ¿verdad? El resto de las otras personas, ellos no se sienten como como en sintonía con esas otras personas, entonces no es que no hablan cosas que sean de mi interés o no dicen cosas inteligentes, ¿verdad? O es que se interesan no sé, tienen intereses que nada que ver conmigo, entonces ahí se limita la forma de conversar, de interactuar, ¿verdad? Entre ellos, que es la parte de socialización, se ve muy reducida, pero ellos, digamos, su desarrollo, pueden estar conscientes de su aseo personal, de sus necesidades fisiológicas, de si tener que, bueno, tengo que aprender a decir buenos días, entonces, bueno, yo aprendo a decir buenos días, pero no a todas las personas. Se habla muchas veces de que son personas que a veces les cuesta tener ciertos filtros, entonces si no les gustó algo, vienen a ser muy sinceros. Entonces ahí es donde se va trabajando también el proceso de terapia, ¿verdad? Bueno, hay momentos en donde no tenemos que decir todo porque podemos herir a la gente, pero a veces ellos ni cuenta se dan, ellos nada más dicen lo que están pensando y por qué creen que lo tienen que decir y listo. Si
pueden herir o no herir a la otra persona a nivel emocional, pues es algo que a veces ni siquiera se van a percatar de que eso es lo que están haciendo, porque tampoco son personas que lo hacen con esa intención, ¿verdad? De decir algo concho, ¿verdad? O algo brusco a alguien, porque, por ejemplo, en una escuela donde yo trabajaba, decía un niño, no, es que yo no quiero jugar con usted, yo voy a jugar solo. Entonces el otro niño que le decían eso se sentía muy mal y decía que es que lo rechazaba, que él no quería jugar con él, que quién sabe qué era lo que pasaba o que estaba enojado, ¿verdad? Y nada más era que de verdad el niño no quería jugar con absolutamente nadie, pero no era porque lo estaba rechazando o lo estaba tratando mal. Y son personas que su forma de hablar es muy directa. Entonces, esos son a veces como ciertos inconvenientes que se pueden presentar, ¿verdad? Hay algunos que tienden a ser muy literales, entonces si usted les dice, ay, vieras, es que tengo tanta hambre que me comería como un elefante, como de verdad, un elefante, no, pero es que eso ni siquiera se puede comer, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo un poco absurdo, pero es una realidad donde les cuesta entender el doble sentido y entender ciertas, ¿verdad? Eh, formas de expresión tal vez un poco más coloquial y ahí se les presenta cierta dificultad a la hora de socializar. Pero aparte de eso, realmente pueden ser personas muy, muy funcionales y la estimulación les ayuda a elevar y a enriquecer ciertas habilidades que estaban un poco ahí deficientes, ¿verdad? Por lo cual es realmente de importancia. Gloriana, y a veces a nivel de iglesias, ¿verdad? Eh, este tipo de trastornos se ven como otra cosa, que son personas que están endemoniadas o que son personas que tienen espíritus o son, a veces no entienden y a veces, como estamos hablando, a veces los altos sonidos les perturban, entonces empiezan a hacer movimientos extraños y más bien, es un asunto de ellos porque están sintiendo demasiada sensibilidad. ¿Cómo podemos quitar ese mito a esas gentes que piensan que todo esto es alrededor de esa parte de demonios y de personas que no están bien? Sí, bueno, creo que lo primero es una educación sobre esto, ¿verdad? Em, recordando que pues estamos en un mundo que está muy contaminado, que hay muchas alteraciones en su propia hasta naturaleza, ¿verdad? Entonces, recordemos que se habla siempre de que el pollo tiene demasiadas hormonas, de que lo que comemos, ¿verdad? Todo eso, pues va a alterar también nuestro funcionamiento. Entonces, nosotros no podemos creer que somos las personas o que nuestra parte física es 100% una copia fidedigna de las primeras creaciones, ¿verdad? Porque esa no es una realidad, sino que conforme el hombre ha ido desarrollando, ha ido creciendo y han ido pasando los años, pues esta copia se ha ido viendo alterada cada vez más. Y por eso es que también encontramos pues muchas alteraciones tanto a nivel físico como los diferentes enfermedades, cáncer, problemas físicos, diabetes, tiroides, etcétera, ¿verdad? Como también a nivel mental, donde hablamos de un montón de trastornos. Ahí es donde nosotros tenemos que entender que no es por una cadena generacional, no es por el pecado de alguien más, que entonces así, por eso nació su hijo de esta forma, y que no es un demonio realmente, ni siquiera ni la ansiedad ni la depresión son demonios, porque hasta en la misma Biblia, eh, aunque no se dice ansiedad ni depresión, pero sí se hablan de ciertas características en este caso de eso. Entonces, si en aquel momento se padeció de este tipo de características ansiosas o depresivas, con muchísima más razón hubo en ese entonces todo este tipo de situaciones. Al principio en los años en que se inicia la psiquiatría, se habla de que habían personas que tenían que estar amarradas y todo, y la historia de la psiquiatría al principio es bastante tenebrosa, pero ¿por qué? Porque no se tenía mucho conocimiento, no se sabía. Entonces, en aquel momento pudieron haber personas así con esquizofrenia, con déficit de atención, con síndrome de Down, con problemas hasta del trastorno del espectro del autismo, de
todo eso se puede presentar y como no había una comprensión del mismo, entonces eso es malo, eso es raro y eso no está bien. Y ahí es donde nosotros tenemos que realmente decir, bueno, yo creo que eso es algo demoníaco o mejor me pongo a investigar, porque así como Dios nos da la capacidad de entender que Él puede hacer milagros, también Dios nos da todas las herramientas que tenemos en el mundo para poder también conocer y entender qué es lo que sucede en este mundo. Si no, entonces no habría necesidad ni siquiera de tomar un medicamento ni de ir a la clínica porque Dios me va a curar y me va a sanar. Sí, Él lo puede hacer, pero nosotros tenemos que hacer lo que está a nuestro alcance y Dios va a hacer lo que no está a nuestro alcance. Entonces, en un trastorno del espectro autismo, si vemos a un chico que comenzaron a tocar la batería o comenzaron a hacer mucha bulla o pusieron luces estroboscópicas y este chico entra en una crisis sensorial donde pega gritos, donde se revuelca en el suelo o hasta en un supermercado o en un centro comercial, vemos eso. No es que los papás no saben criar a sus hijos, no es que los papás cometieron un pecado y por eso, no, es que es una condición que ya nuestro mundo la trae. Y nosotros mientras estemos en este mundo que está contaminado, por decirlo de una forma, vamos a toparnos con todo eso. Entonces no podemos cargar que todo es el diablo, que todos son demonios, porque eso no es así. Nosotros podemos pedirle a Dios que nos ayude, pedirle a Dios que ayude a esa familia, que le dé la sabiduría para poder trabajar con este chico, porque qué interesante, es solo a lo que yo no comprendo, le digo que hay un demonio, pero si yo entiendo que una persona tiene diabetes o tiene una parálisis cerebral, entonces ahí no hay un demonio, porque yo entiendo que eso es una enfermedad más allá. Pero resulta que si es algo que yo no comprendo, entonces ahí sí le pongo la etiqueta de demonio, ¿verdad? Entonces creo que es algo que hasta las mismas iglesias en general deberían de dar a conocer, pues que estamos en un mundo donde nos vamos a topar con miles de situaciones y entre mayor conocimiento nosotros podamos tener, mayor comprensión y hasta más sencillo va a ser pedirle a Dios lo que nosotros queremos y necesitamos. Correcto. Bueno, es Gloriana Gómez, psicóloga. Si usted quiere tener una cita con ella, la puede llamar. ¿Cuál es tu número, Gloriana? 8334-5339. Más 506, que es el código de área de Costa Rica. Ahí le puede escribir a Gloriana, ponerse de acuerdo. Y si usted está escuchando este programa o viéndolo a través de YouTube y algo de lo que hablamos aquí le llamó la atención, ahí puede sacar una cita con Gloriana y ella con gusto le puede ayudar. Gracias, Gloriana, por este tiempo en que hemos compartido, en que hemos aprendido. ¿Verdad? Hemos quitado muchos tabúes ahí y muchos mitos que uno a veces tiene sobre estos temas y yo sé que en los próximos días vamos a tener otros temas más. Mariana va a conversar contigo y vamos a enriquecer un poco más con estos temas, quitar esos mitos de la sociedad. Así es. Un gusto más Gracias. bien. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Y bien, hemos terminado esta entrevista con Gloriana Gómez. Si nos estás viendo a través de YouTube, te invito a que te suscribas en el botoncito rojo que aparece abajo de este video y pongas la campanita de notificación para que te notifique de cada uno del contenido que estamos subiendo todas las semanas. Gracias por acompañarnos y también te invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales, en Facebook, en Instagram y a través de las plataformas de podcast como YouTube y Apple Podcast o en la plataforma de podcast favorita. Gracias por acompañarnos y nos escuchamos en la próxima edición. Música, palabra de Dios, reflexiones, consejos, entrevistas y mucho más con Malena Quirós y Eric Pardo. En Lo Secreto, el lugar de intimidad con Dios. Finaliza En Lo Secreto. Te esperamos en nuestro próximo programa.
Este programa es producido por el Departamento de Comunicación del Ministerio En lo Secreto. Todos los derechos reservados. Realizado en Herpasa Creativa, productora de contenido.